rositas, ¿cómo están? Bueno, hoy les traemos un cuento chileno bien viejito, Un vaso de leche de Manuel Rojas. Bueno, sobre el autor. Manuel Rojas fue un escritor chileno muy importante del siglo XX, parte de la corriente realista y social de la literatura latinoamericana. Escribió varios cuentos breves que muestran la vida de los marginados de la sociedad. Bueno, en el contexto del cuento fue publicado en 1999, en un Chile marcado por desigualdades sociales y pobreza. En este contexto, Rojas retrata la vida de un joven que sobrevive con trabajos precarios en Valparaíso, un puerto lleno de movimiento, pero también de mucha carencia. Para dar un contexto de la historia, el protagonista es un joven marinero que ha desembarcado en Valparaíso sin dinero ni comida. Llevaba varios días sin comer y busca desesperadamente un trabajo, pero no consigue nada. Con hambre y vergüenza, casi roba, pero finalmente entra a una lechería donde la dueña, en un gesto de bondad, le regala un vaso de leche. El conflicto central es la lucha contra el hambre y la humillación, pero también la necesidad de dignidad y compasión. Bueno, hablando un poco más de los personajes, el joven representa al sujeto marginal, alguien muy vulnerable, que oscila entre el orgullo y la desesperación. Su silencio y vergüenza muestran que el hambre no es solo físico, sino también moral. La mujer de la lechería es como un personaje secundario, pero muy fundamental. Su gesto de generosidad rompe como la indiferencia de la ciudad y simboliza la humanidad frente a la miseria. Hablemos de los elementos del texto. El narrador está en tercera persona, es omnisciente pero con cercanía a los sentimientos del protagonista. El tiempo es lineal, los acontecimientos son cotidianos y simples, pero cargados de significado simbólico. El espacio ficticio, pues, físicamente es el puerto Valparaíso, una realidad hostil, llena de ruido y movimiento. Psicológicamente está la mente del protagonista, llena de ansiedad y vergüenza, y socialmente nos muestra la indiferencia de la sociedad hacia los pobres y los marginados. Bueno, para analizar este cuento decidimos utilizar una interpretación simbólica, y para esto planteamos la siguiente hipótesis. En un vaso de leche, Manuel Rojas nos transmite que la verdadera redención frente a la soledad y la deshumanización social no surge de gestos heroicos, sino de actos mínimos de compasión. El cuento simboliza que, incluso en medio de la miseria, la solidaridad puede restaurar la dignidad y abrir la posibilidad de esperanza. Al inicio, el relato no se limita a mostrar la dignidad de un joven hambriento que recibe leche gratis. Cada elemento, como el hambre, el puerto, la mujer y el vaso de leche, adquiere un valor simbólico más profundo. Rojas construye una metáfora de la existencia humana en condiciones de marginación. El hambre no solo como necesidad biológica, sino como representación de la falta de reconocimiento y de vínculos humanos en una sociedad indiferente. El vaso de leche, en cambio, aparece como la señal de que un gesto mínimo puede cambiar radicalmente la experiencia de la vida de alguien. Bueno, para sostener esta interpretación tenemos los argumentos. El primer argumento es el hambre como símbolo existencial. El hambre del protagonista no es solo física, es también un signo de carencia vital y de exclusión. El joven lleva 2 días sin comer, pero lo que más le pesa es la vergüenza de tener que pedir o ser visto como un mendigo. El hambre lo coloca en un límite donde su humanidad está en riesgo. Puede empujarlo a robar o a desaparecer de la indiferencia de la ciudad. Por eso el hambre en este cuento simboliza la fragilidad del ser humano, cuando se lo priva no solo de comida, sino de dignidad y pertenencia. Esto se puede ver en una parte del texto donde dice: hace 2 días que no comía. Aquí se revela que el hambre no es solo fisiológico, sino la evidencia de un vacío mayor, la falta de cuidado y reconocimiento en un mundo hostil. Bueno, como segundo argumento, el puerto de Valparaíso como espacio de diferencia. El escenario elegido no es casualidad. Valparaíso como puerto concentra movimiento, comercio y personas de todas partes, pero paradójicamente funciona como un espacio de soledad. El joven, rodeado de gente, está aislado, invisible para todos. El puerto simboliza la modernidad indiferente, un lugar donde abundan los intercambios materiales, pero se pierden realmente los lazos humanos. Es en este ambiente de ruido y de indiferencia social donde el acto de la mujer destaca aún más, porque rompe esa dinámica de abandonado social. Esto se puede ver en la parte en la que dice: pensó en robar, pero no se atrevió. Este momento muestra cómo la presión del entorno puede llevar al protagonista al límite moral, y al mismo tiempo refuerza que, en medio de la indiferencia, aún persiste la humanidad interior dentro del joven. Como tercer argumento tenemos el vaso de leche como símbolo de redención y dignidad. El gesto de la mujer al darle el vaso de leche sin pedir nada a cambio simboliza el poder transformador de la solidaridad. Ese vaso no solo calma el hambre, sino que rescata al joven del abandono. No es un alimento cualquiera, es un símbolo de cuidado, de protección, casi maternal. Representa la posibilidad de redención frente a un mundo hostil, porque devuelve al protagonista no solo energía física, sino un sentido
miedo, vergüenza y humillación. Al ser tratado con compasión, el joven recupera la esperanza de que todavía existen lazos humanos en medio de la miseria. También se puede ver cuando dice, la mujer le trajo un vaso de leche. Esta acción sencilla concentra toda la fuerza simbólica del cuento. Que como cierre, Roja nos plantea que la salvación no está en cambiar toda la sociedad de golpe, sino en la capacidad de realizar gestos mínimos que restituyen la humanidad en los otros. En conclusión, un vaso de leche nos revela cómo en medio de la soledad y la exclusión social, un gesto sencillo puede cambiarle todo. El hambre simboliza la carencia vital y la indiferencia del puerto de Valparaíso, pero el vaso de leche aparece como un acto de solidaridad, que vuelve al protagonista no solo alimento, sino también dignidad. De este modo, Manuel Rojas nos recuerda que la esperanza y la humanidad se sostienen en pequeños actos de compasión capaces de rescatar al otro del abandono. Hablando de la intertextualidad, se puede vincular con cuentos de Baldomero Lilo, Subterra, que también retratan la pobreza y el sufrimiento de los marginados, aunque en Rojas aparece un matiz de esperanza a través de la solidaridad. Ahora, la valoración. Rueda tambores. Le damos 4 de 5 ratitas. Ya que logra con un lenguaje sencillo transmitir un simbolismo muy potente, la leche como signo de salvación. Lo negativo quizás su brevedad. Lo negativo quizás sea su brevedad, deja con ganas de una resolución más extensa. Lo recomendaría especialmente a jóvenes y adultos que quieran descubrir cómo lo mínimo puede ser lo más trascendente. Adiós.